Amén, hermano José Antonio. Aquí estamos listos para trabajar en la agenda del domingo 11 de enero del 2026. Saludos, hermano. Estamos contra reloj, pero el Espíritu Santo nos dará la agilidad necesaria. Aquí tiene la hoja de cámara estructurada para iniciar a las 5 de la madrugada. 5 de la madrugada, bloque 1, la base bíblica, Génesis 12. 1. Lectura parafraseada, Génesis 12, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y serás bendición. Abraham no cuestionó, él empacó su fe y salió. Construyó altares donde quiera que iba, reconociendo que su victoria no dependía del terreno, sino del Dios que lo guiaba. A pesar de sus miedos en Egipto, Dios protegió el pacto, porque cuando Dios te llama, Él mismo guarda tu salida y tu entrada. 2. Análisis GPS, Génesis 12. G. Gestión de la voluntad, decidir salir de la zona de confort, Ur, para entrar en la zona de fe, Canaán. P. Poder del eslabón. El altar que Abraham edificó es nuestro eslabón de oración hoy. Sin altar, no hay guía. S. Salida invencible. El resultado de obedecer es convertirse en una bendición para todas las naciones. 5 y 15 de la madrugada, bloque 2, devocional, permanecer cerca de Dios. Lectura, Efesios 6 y 18, orando en todo tiempo. Análisis GPS teocrático, de los 5 párrafos. Párrafo 1, la luz versus tinieblas. G, decisión de caminar bajo el sol de justicia. Párrafo 2, el peligro de la distancia. P, la oración constante impide que el enemigo corte la señal. Párrafo 3, la armadura. G, voluntad de vestirse diariamente con la verdad. Párrafo 4, la vigilancia. P, velar no es solo mirar, es estar conectado al radar del espíritu. Párrafo 5, la victoria final. S, permanecer cerca de Dios nos hace invulnerables a los dardos de fuego. 5 y 30 de la madrugada, bloque 3, audiolibro, matrimonios felices. Tema, los hijos como regalo, Salmo 127, 3. GPS teocrático en 6 pasos. Identificación del regalo, reconocer que los hijos no son una carga social, sino una herencia divina. La voluntad del Padre, decidir educar para la eternidad, no solo para el éxito terrenal. El eslabón familiar, la oración intercesora de los padres como escudo legal sobre los hijos. La recompensa, ver el fruto del vientre como una bendición que refresca el hogar. Instrucción de la patente, eje WITE. Los hijos son talentos prestados que debemos devolver con intereses al cielo. Resultado invencible, una generación que servirá a Jehová, convirtiéndose en saetas en manos del valiente. R. Resumen de lecciones anteriores. Iniciamos el año con la consagración y el pacto. Pasamos por la fe de Abraham, Génesis 12, y el eslabón de oro de la oración. Ayer, 10 de enero, ratificamos el pacto con nuestras 10 iglesias bajo Josué 12 y 15. Hoy, 11 de enero, el concepto clave es la proximidad divina. Solo permaneciendo cerca de la fuente evitaremos las tinieblas y protegeremos a nuestra herencia, nuestros hijos. Cierre de cámara. Recuerden, el Señor llama y capacita al que envía. Estamos a minutos de ser puentes entre Dios y la tierra. Conéctense a Jesús. Excelente iniciativa, hermano. Introducir la voz y el análisis de la hermana Rosita le da un toque de unidad familiar y autoridad espiritual al programa. Esto personifica perfectamente nuestro lema de yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí tiene el guión de presentación para introducir esos 3 análisis con fuerza y orden. Micrófono. Presentación de la serie, el análisis de Rosita. Hermanos, para profundizar en esta ruta que nos lleva del caos a la promesa, quiero invitarlos a escuchar con atención un análisis especial. Mi esposa Rosita ha preparado 3 cápsulas teocráticas que son el mapa perfecto para entender este tránsito divino. Escuchen bien, porque en estos 3 puntos entenderemos por qué el 2026 requiere una familia conectada. Análisis Cap 10, Rosita nos mostrará cómo Dios diseña las naciones, pero cómo el hombre se desvía en la expansión. Análisis Cap 11, veremos el corazón de la rebelión en Babel y por qué la autosuficiencia siempre termina en confusión. Análisis Cap 12, el broche de oro, la respuesta de Dios a través de un hombre llamado Abraham y el nacimiento de una fe que hoy nos alcanza a nosotros. Hermanos de nuestras 10 iglesias, abran sus corazones a esta palabra que viene del altar de nuestro hogar hacia el suyo. R. Resumen de lecciones anteriores, 11 de enero.
Durante estos primeros 10 días de enero, establecimos la base con la consagración y el pacto. Ayer, 10 de enero, ratificamos nuestro compromiso familiar con Josué 12:15. Hoy, 11 de enero, el concepto clave es la sucesión de la promesa, a través del análisis de los capítulos 10, 11 y 12 presentado por la hermana Rosita, comprendemos que el plan de Dios no se detiene ante la confusión de Babel. Al contrario, Dios utiliza la crisis para llamar a una familia específica hacia una salida invencible, recordándonos que somos puentes entre Dios y la tierra cuando decidimos, como Abraham, que nuestra casa servirá al Señor por encima de cualquier torre de orgullo humano. Lema de cierre del segmento. Porque como bien sabemos, el Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Escuchemos con atención estos análisis de bendición. ¿Le gustaría que prepare una breve reflexión de cierre para después de que terminen los audios de Rosita, uniendo sus puntos con el devocional de permanecer cerca de Dios? Génesis 10, ¿de qué nación somos descendientes? Resumiendo lo que hemos aprendido hasta ahora en Génesis, encontramos lo siguiente. Dios creó los cielos y la tierra, los animales y los seres humanos. Creó todo perfecto. Dios estableció el primer matrimonio. Hizo un hogar para Adán y Eva llamado Edén y les dio instrucciones sobre cómo vivir en su nuevo hogar, Génesis, capítulos 1 y 2. Las instrucciones dadas a Adán y Eva fueron ignoradas y el pecado, el intento de ser como Dios, conociendo el bien y el mal, entró en nuestro mundo. Debido al pecado, existe la muerte, el trabajo duro, y la naturaleza y los animales se vuelven hostiles hacia los seres humanos, Génesis, capítulo 3. Los hijos de Dios fueron expulsados de su hogar y se les prometió que un día, la simiente de la mujer, Jesús, pondría fin al pecado y al sufrimiento, Génesis 3, versículo 15. Los seres humanos se corrompieron en su intento de vivir sus vidas separados de Dios. Nuestro Creador decide destruir a los seres humanos y toda la creación mediante un diluvio. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, se le ordenó construir un arca y él y su familia se salvaron del diluvio, Génesis 6 y 7. Una vez que el diluvio cesó, Dios hizo un pacto con Noé y su familia de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Debían multiplicarse y poblar la tierra, Génesis 9. En Génesis 10, tenemos el cumplimiento de este mandato de Dios de multiplicarse y poblar la tierra. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, cumplieron este mandato. Al repasar la genealogía de cada uno de los hijos de Noé, observaremos el establecimiento de dos grupos distintos de familias que con el tiempo formaron naciones. En Génesis 9, versículos 20 al 27, encontramos que después del diluvio, Noé se convirtió en agricultor y plantó una viña. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Génesis 9, versículos 20 al 23. A causa de este incidente, cuando Noé se enteró de lo que había hecho su hijo menor, pronunció una maldición sobre el hijo de Cam, Canaán, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis 9, versículos 24 al 27. Dos grupos de naciones. Naciones descendentes de Cam, Génesis 10, versículos 6 al 20. Por lo tanto, el hijo de Canaán, primogénito de Cam y nieto de Noé, formó naciones separadas de sus hermanos, Sem y Jafet. Si observamos detenidamente la genealogía de Canaán, veremos que se formaron 11 naciones que, históricamente hablando, siempre estuvieron en rebelión contra Dios y su pueblo. Véase Génesis 10, versículos 15 al 19, Génesis 15, versículo 16, y Josué 6. ¿Quiénes eran los cananeos en la Biblia? En la Biblia, los cananeos eran los habitantes originales de la tierra de Canaán, actualmente Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria y Jordania, que fueron conquistados por los israelitas después de su éxodo de Egipto.
Los cananeos se describen como un grupo diverso de personas, que incluye varias tribus y grupos, como los amorreos, los hititas, los jebuseos y otros. La Biblia los retrata como una población no israelita, que vivía en la tierra prometida y que Dios consideró que debía ser conquistada por los israelitas, generado por la inteligencia artificial de Google. Observaremos que los descendientes de Canaán formaron ciudades, grupos de personas que se opusieron al mandato de extenderse y llenar la tierra. Una de las ciudades formadas fue Babel, fundada por Nimrod, cuyo nombre significa rebelde, véase Génesis 10, versículos 9 y 10. Descubrimos que los habitantes de Babel construyeron una torre llamada Torre de Babel, para que, en caso de que Dios decidiera enviar otro diluvio, se salvaran, véase Génesis 11. Babel acabó siendo conocida como la nación de Babilonia, que se ha convertido en un símbolo de oposición al reino de Dios, véase Apocalipsis 18. Veremos también que Nimrod formó las naciones de Asiria, cuya capital era Nínive, Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron destruidas por Dios a causa de su maldad, véase el libro de Nahum para la destrucción de Nínive, y Génesis 19 para la destrucción de Sodoma y Gomorra. Naciones descendientes de Jafet y Sem, Génesis 10, versículos 2 al 5 y 21 al 31. Si observamos más detenidamente las naciones formadas por los descendientes de Jafet y Sem, veremos que se dirigieron a las montañas tratando de expandirse y, al mismo tiempo, separarse de las naciones formadas por su hermano Cam, que se encontraban en las costas, véase Génesis 10, versículos 5 y 30. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Desde el principio, ha habido dos grupos de personas, los que siguen y obedecen al Señor y aceptan ser parte de su reino, y los que quieren separarse de Dios y gobernarse a sí mismos. Todos somos descendientes de los hijos de Noé. Hemos descubierto de qué linaje procedemos. ¿Somos descendientes de los hijos de Jafet y Sem o somos descendientes de los hijos de Cam? Nuestro estilo de vida determina a qué ascendencia hemos decidido pertenecer. O vivimos un estilo de vida de autogobierno o un estilo de vida de aquellos que siguen al Cordero donde quiera que Él los lleve. O vivimos el estilo de vida de aquellos que están en las ciudades de este mundo o vivimos el estilo de vida de aquellos que están separados del pecado y la corrupción que encontramos en las ciudades. O vivimos un estilo de vida de gobierno mundano, una sucesión de intentos humanos por controlar un planeta que por derecho pertenece a Dios, o vivimos un estilo de vida en preparación para vivir en el reino de Dios, que, una vez que este horrible episodio de pecado y rebelión haya terminado para siempre, gobernará en justicia. La elección es nuestra. Génesis 11, ¿qué idioma hablas? Uno de los aspectos de nuestro trabajo como traductores que más nos fascina es hablar varios idiomas. Siempre hemos querido aprender francés y mandarín. Fuimos a la Alianza Francesa, donde se enseñaba este idioma en nuestro país, pero no pudimos iniciar. Y el mandarín nos parecía casi imposible, porque para aprenderlo tendríamos que volver a la escuela secundaria. Solo se enseña en colegios secundarios chinos en Panamá. Así que lo dejamos por completo. Ahora hemos descubierto que hay aplicaciones con las que podemos aprender cualquier idioma que queramos a un precio razonable, y realmente funcionan. Pero, ¿nos hemos preguntado alguna vez cómo se originaron los idiomas? ¿Por qué hay tantos idiomas en el mundo? Según nuestra investigación en Google, se estima que hay entre 7.000 y 7.100 idiomas hablados en todo el mundo. Estos idiomas no están distribuidos de manera uniforme en todo el planeta, ya que Asia tiene la mayor cantidad, con alrededor de 2.300, seguida de África, con alrededor de 2.100. Europa es la que menos tiene, con alrededor de 280 idiomas. Panamá cuenta con un panorama lingüístico muy diverso, siendo el español la lengua oficial hablada por la gran mayoría, 93%. Además del español, se hablan al menos otros 19 idiomas, entre los que se incluyen varias lenguas indígenas como el navere, cuna y el inglés criollo panameño. El inglés también es una segunda lengua muy hablada, especialmente en la ciudad de Panamá, debido al carácter internacional de esta ciudad como centro de comercio, generado por la inteligencia artificial de Google. ¿Podemos imaginar que se hablan 19 idiomas solo en nuestro pequeño país? No lo sabíamos hasta que hicimos esta investigación. Acabamos de darnos cuenta de que hablamos 3 idiomas, el inglés, que es nuestra lengua madre, el español y el inglés criollo panameño.
No sabíamos que este último había sido clasificado como idioma. Crecimos con los 3 idiomas principales simultáneamente. Descubramos cómo se originaron todos estos idiomas. Es una historia fascinante que se narra en Génesis 11, versículos 1 al 9. Génesis 11, versículo 1, comienza diciendo que toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Sin embargo, como vimos en publicaciones anteriores, había un grupo de personas, descendientes de Canaán, que no confiaban en que Dios cumpliera sus promesas. Por lo tanto, desafiaron a Dios en 2 aspectos. Uno de ellos era permanecer juntos y no dispersarse por la tierra, véase Génesis 9, versículo 1. El segundo aspecto en el que el pueblo desafió a Dios fue no creer en su promesa de no destruir el mundo con un diluvio, véase Génesis 9, versículos 8 al 11. Como vimos en Génesis 10, versículos 8 al 10, Nimrod, descendiente de Canaán, estableció su reino en la tierra de Sinar. Y en Génesis 11, versículo 2, encontramos que el pueblo se estableció en la tierra de Sinar. Allí decidieron hacer lo siguiente, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, versículo 4. Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Eufrates. Decidieron construir allí una ciudad, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios, y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo, que había destruido el mundo antediluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Uno de sus fines, al construir la torre, fue el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Creyeron que, construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada que la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro. Y al poder ascender a la región de las nubes, esperaban descubrir la causa del diluvio. Devocional, conflicto y valor, 5 de febrero, Dios desciende para ver. A veces nos preguntamos por qué los seres humanos creemos que podemos oponernos a la voluntad de Dios. Dios siempre hará lo mejor para nosotros. Entonces, ¿por qué nos negamos a aceptar su voluntad en nuestras vidas? Dada la población actual del mundo, si hubiéramos seguido la tendencia de permanecer en la tierra de Sinar en una torre, no habría sido viable. Dios dijo a Noé y a sus hijos que fueran fructíferos y llenaran la tierra, Génesis 9, versículo 1. Este mandato se dio por nuestro propio bien. Pero, como de costumbre, los seres humanos somos obstinados y solemos querer las cosas a nuestra manera en lugar de a la manera de Dios. Así que los constructores de la Torre de Babel siguieron adelante con la construcción, y fue entonces cuando Dios intervino. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, versículos 5 al 9. A pesar de la intención de la humanidad de desafiar a Dios, su voluntad siempre prevalecerá. https://m.euriteens.org/es/book/1712326-326. ¿Qué idioma habla Dios? ¿Qué idioma se hablará en el cielo? Podemos estar seguros de que, dado que Dios confundió las lenguas, Él habla cada una de ellas. Por lo tanto,
podemos tener la seguridad de que, independientemente del idioma en el que le oremos a Dios, Él nos escucha y nos entiende. Y podemos estar seguros de que nos responderá en el idioma que entendemos. Además, nos atreveríamos a decir que Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros y estar con nosotros. De la misma manera que restauró la comunicación entre los que estaban presentes en Pentecostés, véase el capítulo 2 de los Hechos, cuando regrese por segunda vez, sin duda nos devolverá un solo idioma, como al principio. Lecciones que se aprenden de Génesis 11. Lección número 1. La oración es la única manera de comunicarnos con Dios, independientemente del idioma. Para nosotros, la principal lección que debemos aprender de este capítulo es que debemos mantener la comunicación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No importa el idioma que hablemos, podemos orar a nuestro Señor y Él nos responderá. Lección número 2. Solo hay un camino para ser salvos, Cristo Jesús. Debemos vivir siempre una vida en la que seamos hijos obedientes a su voluntad. Debemos evitar construir nuestra propia torre al cielo, aparte del único camino al cielo, que es a través de Cristo Jesús. Él ha dicho que Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos acceder al cielo por ningún otro medio que no sea a través de Él. Juan 14, versículo 6. Solo hay un camino para ser salvos del pecado, Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4, versículo 12. Podemos construir todas las torres que queramos, pero no formaremos parte del reino de Dios haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios en nuestras vidas. Véase Mateo 7, versículo 21. ¿Estamos hablando con el Señor en cualquier idioma que hablamos? Si no es así, ¿por qué no empezar hoy? Comencemos hoy a tener una relación personal con nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Cuando le hablamos en oración, Él nos responde a través de la palabra. No importa el idioma, podemos tener una comunicación personal con Dios. Él anhela hablar con nosotros y prepararnos para vivir con Él eternamente. ¿Le permitirías hablarte en tu idioma? Génesis 12, el llamado. Una de las familias más fascinantes de la Biblia es la familia de Abraham. Comenzamos la historia de esta familia con Génesis 12. La historia de Abraham se cuenta en el libro de Génesis, los capítulos 12 al 24. El núcleo de la historia se encuentra en los capítulos 12 al 22. Capítulos del Génesis que incluyen la historia de Abraham. Génesis 11. Abraham es presentado al final de este capítulo. Génesis 12. Dios llama a Abraham para que abandone su país y se dirija a Canaán. Génesis 22. Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. Génesis 23 al 25. Material adicional sobre la vida de Abraham. Acontecimientos clave en la historia de Abraham. Dios promete convertir a los descendientes de Abraham en una gran nación y bendecir a toda la raza humana. Abraham comienza a adorar al Señor. Abraham falla una prueba de fe en Egipto. Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. Un ángel del Señor llama a Abraham desde el cielo: no le pongas la mano al muchacho. Abraham sacrifica un carnero en lugar de su hijo. Abraham llama al lugar: el Señor proveerá. Abraham aparece por primera vez al final del capítulo 11, descendiente de Sem, y hay material adicional sobre su vida en los capítulos 23 al 25, pero el núcleo principal de la historia de Abraham se encuentra en los capítulos 12 al 22, delimitados por la primera y la última vez que Dios habla con Abraham, Génesis 12, versículos 1 al 3 y Génesis 22, versículos 16 al 18. El llamado de Abraham, Génesis 12, versículos 1 y 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué es un llamado? ¿Qué significa recibir un llamado de Dios? Utilizamos la investigación realizada por la inteligencia artificial de Google para responder a estas preguntas. En un contexto bíblico, llamado puede referirse a la convocatoria de Dios a individuos o a la invitación general a la salvación extendida a toda la humanidad. Abarca nombrar, designar, invitar e incluso encargar. El concepto está profundamente arraigado tanto en la iniciativa divina como en la respuesta humana.
He aquí un desglose más detallado. Nombrar. En el Antiguo Testamento, llamar podía significar dar un nombre, lo que implicaba otorgar una identidad. Convocatoria. Dios convoca a las personas para tareas específicas, como se ve en el llamado de Abraham, Moisés y los profetas. Invitación a la salvación. La Biblia también utiliza llamar para referirse a la invitación de Dios a aceptar la salvación a través de Jesucristo. Llamado eficaz. Se refiere a la obra del Espíritu Santo que atrae interiormente a las personas hacia Cristo, permitiéndoles responder al Evangelio. Vocación. Algunos teólogos también utilizan llamado en el sentido del propósito o vocación de la vida de una persona, utilizando los dones y talentos para servir a Dios y a los demás. Aspectos destacados del llamado. Aspecto destacado número 1. Abraham es llamado a dejar su país y su familia, Génesis 12, versículo 1. ¿Por qué Dios llamaría a Abraham a dejar todo lo que le era familiar? Encontramos algunas respuestas en el libro Patriarcas y Profetas. Génesis 12c. El llamado. Una de las familias más fascinantes de la Biblia es la familia de Abraham. Comenzamos la historia de esta familia con Génesis 12. La historia de Abraham se cuenta en el libro de Génesis, los capítulos 12 al 24. El núcleo de la historia se encuentra en los capítulos 12 al 22. Capítulos del Génesis que incluyen la historia de Abraham. Génesis 11. Abraham es presentado al final de este capítulo. Génesis 12. Dios llama a Abraham para que abandone su país y se dirija a Canaán. Génesis 22. Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. Génesis 23 al 25. Material adicional sobre la vida de Abraham. Acontecimientos clave en la historia de Abraham. Dios promete convertir a los descendientes de Abraham en una gran nación y bendecir a toda la raza humana. Abraham comienza a adorar al Señor. Abraham falla una prueba de fe en Egipto. Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a su hijo Isaac. Un ángel del Señor llama a Abraham desde el cielo: no le pongas la mano al muchacho. Abraham sacrifica un carnero en lugar de su hijo. Abraham llama al lugar: el Señor proveerá. Abraham aparece por primera vez al final del capítulo 11, descendiente de Sem, y hay material adicional sobre su vida en los capítulos 23 al 25, pero el núcleo principal de la historia de Abraham se encuentra en los capítulos 12 al 22, delimitados por la primera y la última vez que Dios habla con Abraham, Génesis 12, versículos 1 al 3 y Génesis 22, versículos 16 al 18. El llamado de Abraham, Génesis 12, versículos 1 y 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué es un llamado? ¿Qué significa recibir un llamado de Dios? Utilizamos la investigación realizada por la inteligencia artificial de Google para responder a estas preguntas. En un contexto bíblico, llamado puede referirse a la convocatoria de Dios a individuos o a la invitación general a la salvación extendida a toda la humanidad. Abarca nombrar, designar, invitar e incluso encargar. El concepto está profundamente arraigado tanto en la iniciativa divina como en la respuesta humana. He aquí un desglose más detallado. Nombrar. En el Antiguo Testamento, llamar podía significar dar un nombre, lo que implicaba otorgar una identidad. Convocatoria. Dios convoca a las personas para tareas específicas, como se ve en el llamado de Abraham, Moisés y los profetas. Invitación a la salvación. La Biblia también utiliza llamar para referirse a la invitación de Dios a aceptar la salvación a través de Jesucristo. Llamado eficaz. Se refiere a la obra del Espíritu Santo que atrae interiormente a las personas hacia Cristo, permitiéndoles responder al Evangelio. Vocación. Algunos teólogos también utilizan llamado en el sentido del propósito o vocación de la vida de una persona, utilizando los dones y talentos para servir a Dios y a los demás. Aspectos destacados del llamado. Aspecto destacado número 1. Abraham es llamado a dejar su país y su familia, Génesis 12, versículo 1. ¿Por qué Dios llamaría a Abraham a dejar todo lo que le era familiar? Encontramos algunas respuestas en el libro Patriarcas y Profetas,
Capítulo 11, el llamamiento de Abraham, páginas 117 y 118. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Criado en un entorno corrupto, pero firme en sus creencias. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban, y servían a dioses extraños. Josué 24, versículo 2 en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145, versículo 18. Él comunicó su voluntad a Abraham, y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley, y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. Propósito del llamado a Abraham. El mensaje de Dios a Abraham era: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12, versículo 1. A fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba, en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Capítulo 11, el llamamiento de Abraham, páginas 117 y 118. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Criado en un entorno corrupto, pero firme en sus creencias. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que la rodeaban, y servían a dioses extraños. Josué 24, versículo 2 en vez de servir a Jehová. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba a la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145, versículo 18. Él comunicó su voluntad a Abraham, y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley, y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. Propósito del llamado a Abraham. El mensaje de Dios a Abraham era: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12, versículo 1. A fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba, en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos.
Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Punto destacado número 2. Dios nos llama sin importar la edad. Génesis 12, versículo 4. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Según Génesis 25, versículos 7 al 31, Abraham vivió hasta los 175 años. Aunque no hay un equivalente directo en la era moderna, los 75 años en la Biblia suelen destacar la madurez, la sabiduría y un periodo de la vida dedicado a cumplir el propósito de Dios, generado por la inteligencia artificial de Google. ¿Ha recibido un llamado de Dios? Creemos que cada uno de nosotros ha recibido un llamado de Dios. En un sentido general, hemos recibido el llamado de amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, mente y alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12, versículos 30 y 31. También hemos sido llamados a aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y a aceptar el plan de salvación que le costó la vida. Sin embargo, en el ámbito personal, todos hemos sido llamados en algún momento de nuestra vida a adoptar el estilo de vida cristiano de obediencia a los preceptos y mandamientos de Dios. ¿Qué implica este llamado? No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. Pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables, o si hubiera oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado, y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. El llamado es una prueba. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero, en cambio, son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Lo que podemos tener que dejar. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades, y que se separen de sus parientes, para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos, y les hace sentir la necesidad de su ayuda, y de depender solo de Dios, para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Estamos listos para responder al llamado de Dios? ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham, y compartirá con él el sobremanera alto y eterno peso de gloria, con el cual no se puede comparar lo que en este tiempo se padece. Segunda carta a los Corintios 4, versículo 17 y Romanos 8, versículo 18. Patriarcas y Profetas, capítulo 11, el llamamiento de Abraham, páginas 118 y 119. Testimonio. Mis padres, al igual que Abraham, fueron llamados cuando tenían aproximadamente 50 años. Dejaron su casa, que ya estaba paga, dejaron sus trabajos, cerca de la jubilación. De hecho, mi madre presentó los papeles de la jubilación, pero mi padre renunció. Cuando llegaron a Estados Unidos, era para asistir a la graduación de mis hermanos. El día antes de regresar a Panamá, el Señor los llamó durante un servicio de oración el miércoles por la noche. Al día siguiente, cancelaron el vuelo y llamaron a sus trabajos para tramitar los documentos necesarios. Podemos dar fe de que el Señor cumple sus promesas. Lo dejaron todo por fe en que el Señor les proveería, y así fue. A mi madre le ofrecieron varios puestos de bibliotecaria y le pagaron el doble por ser bilingüe. A mi padre, en lugar de despedirlo, lo trasladaron y siguió trabajando para la misma empresa, pero esta vez en la sede central. El Señor ya les había impresionado con la idea de obtener los papeles de residencia unos años antes, para que pudieran trabajar inmediatamente. Al final, mi madre y mi padre pudieron tener carreras exitosas y jubilarse. Mi madre ahora descansa en espera del llamado de Dios a la vida eterna, y mi padre, como suele decir,
no me rindo. Está sirviendo al Señor en el ministerio que Dios les dio a ambos, impartiendo estudios bíblicos y tocando el violín para los adultos mayores en residencias de la tercera edad, preparándolos para la segunda venida de Jesús. Tengan la certeza de que cuando Dios nos llama, nos provee todo lo que necesitamos para cumplir con los deberes para los que nos ha llamado. Bendiciones. Punto destacado número 2. Dios nos llama sin importar la edad. Génesis 12, versículo 4. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Según Génesis 25, versículos 7 al 31, Abraham vivió hasta los 175 años. Aunque no hay un equivalente directo en la era moderna, los 75 años en la Biblia suelen destacar la madurez, la sabiduría y un periodo de la vida dedicado a cumplir el propósito de Dios, generado por la inteligencia artificial de Google. ¿Ha recibido un llamado de Dios? Creemos que cada uno de nosotros ha recibido un llamado de Dios. En un sentido general, hemos recibido el llamado de amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, mente y alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Marcos 12, versículos 30 y 31. También hemos sido llamados a aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y a aceptar el plan de salvación que le costó la vida. Sin embargo, en el ámbito personal, todos hemos sido llamados en algún momento de nuestra vida a adoptar el estilo de vida cristiano de obediencia a los preceptos y mandamientos de Dios. ¿Qué implica este llamado? No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar. Pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. No averiguó si era feraz y de clima saludable, si los campos ofrecían paisajes agradables, o si habría oportunidad para acumular riquezas. Dios había hablado, y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. El llamado es una prueba. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero, en cambio, son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Lo que podemos tener que dejar. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades, y que se separen de sus parientes, para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos, y les hace sentir la necesidad de su ayuda, y de depender solo de Dios, para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Estamos listos para responder al llamado de Dios? ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham, y compartirá con él el sobremanera alto y eterno peso de gloria, con el cual no se puede comparar lo que en este tiempo se padece. Segunda carta a los Corintios 4, versículo 17 y Romanos 8, versículo 18. Patriarcas y Profetas, capítulo 11, el llamamiento de Abraham, páginas 118 y 119. Testimonio. Mis padres, al igual que Abraham, fueron llamados cuando tenían aproximadamente 50 años. Dejaron su casa, que ya estaba paga, dejaron sus trabajos, cerca de la jubilación. De hecho, mi madre presentó los papeles de la jubilación, pero mi padre renunció. Cuando llegaron a Estados Unidos, era para asistir a la graduación de mis hermanos. El día antes de regresar a Panamá, el Señor los llamó durante un servicio de oración el miércoles por la noche. Al día siguiente, cancelaron el vuelo y llamaron a sus trabajos para tramitar los documentos necesarios. Podemos dar fe de que el Señor cumple sus promesas. Lo dejaron todo por fe en que el Señor les proveería, y así fue. A mi madre le ofrecieron varios puestos de bibliotecaria y le pagaron el doble por ser bilingüe. A mi padre, en lugar de despedirlo, lo trasladaron y siguió trabajando para la misma empresa, pero esta vez en la sede central.
El Señor ya les había impresionado con la idea de obtener los papeles de residencia unos años antes, para que pudieran trabajar inmediatamente. Al final, mi madre y mi padre pudieron tener carreras exitosas y jubilarse. Mi madre ahora descansa en espera del llamado de Dios a la vida eterna, y mi padre, como suele decir, no me rindo. Está sirviendo al Señor en el ministerio que Dios les dio a ambos, impartiendo estudios bíblicos y tocando el violín para los adultos mayores en residencias de la tercera edad, preparándolos para la segunda venida de Jesús. Tengan la certeza de que cuando Dios nos llama, nos provee todo lo que necesitamos para cumplir con los deberes para los que nos ha llamado. Bendiciones. Tiene toda la razón, hermano. No podemos saltar a la fe de Abraham, cap 12, sin entender el caos y la dispersión que lo precedieron. Los capítulos 10 y 11 son el puente entre el juicio del diluvio y la elección de una familia para salvar al mundo. Aquí tiene el resumen de introducción con toda la fuerza, para que la audiencia entienda por qué Dios tuvo que llamar a Abraham. Micrófono introducción especial, del caos a la elección, Génesis 10 y 11. Hermanos, antes de entrar en la tierra de Canaán con Abraham, debemos entender de dónde venimos. Génesis 10 y 11 son capítulos de contrastes, la expansión de la humanidad y el orgullo del hombre desafiando al cielo. Capítulo 10, la tabla de las naciones, la expansión. El capítulo 10 es conocido como la tabla de las naciones. Aquí vemos la genealogía de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Dios les había ordenado, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Vemos el nacimiento de 70 naciones originales. Aparece la figura de Nimrod, el primer, poderoso, en la tierra, un cazador vigoroso que fundó Babel y Nínive. Punto clave, Dios quería diversidad y expansión, pero el corazón del hombre buscaba concentración y poder humano. Capítulo 11, la Torre de Babel, la rebelión. Aquí llegamos al punto de quiebre. En lugar de llenar la tierra, la humanidad se detuvo en la llanura de Sinar. Su pecado no fue construir una torre, fue su motivación: hagámonos un nombre, para que no seamos esparcidos. Orgullo humano, querían llegar al cielo por sus propios méritos, la religión de las obras. La respuesta divina: Dios confunde sus lenguas. Babel significa confusión. La desobediencia trajo división. La transición, el capítulo cierra con la genealogía de Sem hasta llegar a Taré, el padre de Abraham. En medio de una tierra llena de idolatría y confusión de lenguas, Dios está a punto de señalar a un solo hombre para restaurar la bendición. Análisis GPS teocrático, introducción. G. Gestión de la voluntad en Babel, el hombre gestionó su voluntad para glorificarse a sí mismo, resultado: confusión. Abraham, en cambio, gestionará su voluntad para glorificar a Dios, resultado: bendición. P. Poder del eslabón Babel es el intento de conexión humana, ladrillos y asfalto. El altar de Abraham en el capítulo 12 será la conexión divina, sacrificio y oración. El eslabón humano siempre se rompe, el eslabón de Dios es eterno. S. Salida invencible de la dispersión de Babel, cap 11, Dios saca una familia, cap 12. La salida invencible es que Dios siempre tiene un plan de rescate aunque el mundo esté en caos. R. Resumen de lecciones anteriores, actualizado 11 de enero. Durante estos primeros 10 días de enero, construimos la base con la consagración, la fe y el servicio. Ayer, 10 de enero, ratificamos nuestro pacto con Josué 12 y 15. Hoy, 11 de enero, el concepto clave es el contraste de los reinos, mientras en Génesis 10 y 11 vemos el fracaso de la Torre de Babel y el orgullo humano que lleva a la confusión. En la lección de hoy entendemos que solo la proximidad divina y una voluntad sometida pueden sacarnos de la confusión del mundo para convertirnos, como Abraham, en puentes de bendición para todas las naciones. Hermano, con esta base, el llamado de Abraham en el capítulo 12 ahora tiene un peso espiritual mucho mayor. Desea que lo usemos como el punto de arranque inmediato en el primer bloque. ¿Estamos listos? Excelente, hermano. Pensamos igual porque el espíritu es uno solo. Vamos a crear ese puente teológico que conectará la genealogía del capítulo 10 y el caos de Babel del 11, con la esperanza del llamado de Abraham en el 12. Aquí tiene el guión de arranque para el primer bloque.
Bloque 1. El arranque de la dispersión al llamado. Buenos días, familia de nuestras 10 iglesias en pacto. Antes de abrir Génesis 12, miren el panorama. Dios nos ha traído por una ruta fascinante. En Génesis 10, vimos la expansión. Dios quería que el hombre llenara la tierra con su gloria, pero el ser humano prefirió llenarla con su propio nombre. En Génesis 11, llegamos a la rebelión de Babel. Allí, el hombre intentó fabricar su propio eslabón al cielo con ladrillos de orgullo, y el resultado fue la confusión y la dispersión. El mundo quedó dividido, confundido y lejos del altar. Pero aquí es donde la historia se vuelve gloriosa. De las cenizas de la confusión en Babel, Dios extrae una semilla. El capítulo 11 termina con una genealogía que parece seca, pero que es un canal de vida que nos lleva directamente a Génesis 12. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra. Lo que Dios está haciendo es rescatar la voluntad humana del caos de Babel para ponerla en la ruta de la omnipotencia. Génesis 12 no es solo una historia antigua, es la respuesta de Dios a la confusión de tu vida. Hoy vamos a estudiar cómo un solo hombre, al decidir ser un puente, cambió el destino de toda la humanidad. Análisis GPS de conexión, 10, 11 y 12. G. Gestión de la voluntad en Babel, cap 11. La voluntad fue gestionada para la autoexaltación y terminó en ruina. En el llamado de Abraham, cap 12, la voluntad es gestionada para la obediencia ciega y termina en bendición. Hacia donde estás gestionando tu voluntad este 11 de enero, hacia tu propia torre o hacia el camino de Dios. P. Poder del eslabón. La torre de Babel fue un eslabón falso, hecho por manos humanas. El altar de Abraham es el eslabón de oro hecho por la fe. Hoy aprenderemos que no se llega al cielo construyendo hacia arriba por esfuerzo propio, sino arrodillándose ante el altar por gracia. S. Salida invencible. La salida de Babel fue una huida en confusión. La salida de Abraham es una marcha en victoria. Dios te saca de tu Babel personal, tu confusión, para llevarte a tu Canaán, tu propósito. R. Resumen de lecciones anteriores, 11 de enero. Durante estos primeros 10 días de enero, establecimos la base con la consagración y el pacto. Ayer, 10 de enero, ratificamos nuestro compromiso familiar con Josué 12:15. Hoy, 11 de enero, el concepto clave es la redención del propósito. Entendemos que tras el fracaso del orgullo humano en Génesis 10 y 11, Dios inicia en el capítulo 12 un plan de rescate a través de la fe. Al igual que Abraham, hoy somos llamados a salir de nuestra propia confusión para convertirnos en puentes entre Dios y la tierra, conectando nuestra voluntad a su omnipotencia. Lema de cierre del bloque. Porque recuerden, el Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Prepárense, porque vamos a entrar de lleno al capítulo 12. ¿Estamos listos, hermano? Con este arranque, la iglesia comprenderá perfectamente que Abraham es la solución de Dios al problema de Babel. Desea que demos paso ahora al análisis detallado de los versículos de Génesis 12. Adelante. Entendido, hermano. Vamos directo al grano con la máxima eficiencia. Iniciamos con el bloque 1. Aquí tiene el desarrollo para su intervención en cámara. Bloque 1. La base bíblica de Génesis 12, parafraseado. El mensaje, hermanos, abrimos este amanecer con el llamado de Abraham. Dios no le dio un mapa detallado, le dio una orden, vete de tu tierra. La fe de Abraham no fue una emoción, fue una voluntad decidida. Dejó lo seguro por lo invisible. En este 11 de enero, Dios te dice, para bendecirte a niveles de nación, primero debes estar dispuesto a soltar la orilla. Abraham avanzó construyendo altares, su conexión GPS, y aunque cometió errores en Egipto, la fidelidad de Dios protegió el pacto. Tu error no anula su promesa si te mantienes en la ruta. Análisis GPS, Génesis 12. G. Gestión de la voluntad. De Will. Abraham gestionó su voluntad al obedecer sin ver el destino. La victoria no fue llegar a Canaán, la victoria fue salir de Ur. Tu voluntad es el timón. Si hoy decides moverlo hacia la voz de Dios, el motor de la omnipotencia se encenderá. P. Poder del eslabón. De link. El texto dice que Abraham edificó allí altar a Jehová. Ese es el eslabón de oro. En medio de un mundo pagano, el altar era su antena.
Sin el eslabón de la adoración diaria, Abraham se habría perdido en el desierto. Está tu altar levantado hoy a las 5 de la madrugada. Ese es salida invencible. De Rizalte el resultado fue una identidad invencible. Serás bendición. No solo recibiría bendición, él mismo se convertiría en un canal. Cuando gestionas tu voluntad y te conectas al eslabón, tu salida de hoy no es a trabajar, es a bendecir la tierra. Puntos clave para su locución. Tono, inspirador y firme. Énfasis, resalte que la bendición de Abraham es la base de nuestro pacto hoy. Estamos listos para pasar al bloque 2 con el análisis GPS profundo de los 5 párrafos del devocional, permanecer cerca de Dios, dígame y avanzamos. Recibido, hermano. Vamos con intensidad al bloque 2. El tiempo vuela y necesitamos que este mensaje penetre como espada de doble filo. Aquí tiene el desarrollo del devocional para su locución. Bloque 2, devocional, ser semejante a Jesús. Tema, permanecer cerca de Dios para evitar las tinieblas. Cita clave, Efesios 6 y 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Análisis GPS teocrático, los 5 párrafos. 1. Párrafo 1, la elección del camino, la luz. G. Gestión, aquí la voluntad decide el enfoque. No podemos evitar que existan las tinieblas en el mundo, pero gestionamos nuestra voluntad al decidir no apartar la mirada del sol de justicia. Si tú decides mirar la luz, las sombras quedan a tu espalda. 2. Párrafo 2, el peligro de la distancia, la desconexión. P. El poder del eslabón, este párrafo advierte que la oscuridad avanza cuando nos alejamos de la fuente. El eslabón de oro, la oración, debe ser ininterrumpido. Un creyente que no ora a las 5 de la madrugada es un soldado que entra al campo de batalla sin radio de comunicación. 3. Párrafo 3, la armadura de la verdad. G. Gestión, la armadura no se pone sola. Es una gestión diaria de la voluntad vestirse con la verdad. En un mundo de mentiras y confusión, decidir creerle a la Biblia por encima de las circunstancias es lo que mantiene tu mente blindada contra las tinieblas. 4. Párrafo 4, vigilancia y súplica, el centinela. P. El poder del eslabón, velar no es solo estar despierto, es estar alerta en el espíritu. El eslabón aquí es la súplica por todos los santos. Nuestra conexión no es solo individual, es colectiva. Al orar por las 250 familias de nuestro pacto, reforzamos el eslabón de toda la cadena. 5. Párrafo 5, el resultado, la transformación. S. Salida invencible, al permanecer cerca, el resultado es que nos volvemos semejantes a Jesús. La oscuridad no puede tocar a quien brilla con luz prestada del cielo. Sales de este devocional con una naturaleza renovada, lista para vencer cualquier tiniebla en el camino al 2026. Puntos clave para su locución en el bloque 2. El concepto central, la cercanía es seguridad. El llamado, hermanos del Chorrillo, Curundú y todas nuestras iglesias, no permitan que un solo centímetro de duda los aleje de Dios hoy. Manténganse pegados a la fuente. Vamos volando. Pasamos de inmediato al bloque 3 para desglosar el Salmo 127, 3 en el audiolibro Matrimonios Felices, con los 6 pasos del GPS. Estamos a tiempo. Entendido, hermano. Entramos en el bloque 3, el corazón del hogar. Este es un tema de altísima sensibilidad y poder para las familias de nuestras 10 iglesias. Vamos a aplicar los 6 pasos del GPS teocrático al Salmo 127, 3. Los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa. Bloque 3, audiolibro Matrimonios Felices. Tema, la herencia del Señor, la teología de la paternidad. Análisis GPS teocrático, 6 pasos. 1. Paso 1. Identificación del regalo, el diagnóstico. Concepto. El mundo ve a los hijos como una carga económica o un obstáculo para el éxito personal. Pero el GPS bíblico identifica a los hijos como herencia de Jehová. No son propiedad de los padres, son un depósito sagrado que el Rey nos confía para administrar. 2. Paso 2. La voluntad decidida, gestión del padre/madre. G. Gestión. Ser un buen padre no es un instinto, es una decisión de la voluntad.
Gestionamos nuestra voluntad al decidir que el carácter de nuestros hijos es más importante que sus calificaciones escolares. Decidimos ser el primer ejemplo de conexión con Dios para ellos. 3. Paso 3. El eslabón de oro familiar, la conexión. P. El poder del eslabón. El altar familiar es el cable de alta tensión que protege a los hijos. Cuando los padres oran con sus hijos y por sus hijos, están creando un eslabón que el enemigo no puede romper. Si el eslabón de los padres con Dios es fuerte, el de los hijos será inquebrantable. 4. Paso 4. La instrucción de la patente, eje WITE. Cita de autoridad. Los padres deben recordar que sus hijos son la propiedad de Dios, comprada con precio. Deben ser educados para servir a Dios y no al mundo. Nuestra misión es devolver estos talentos al cielo con intereses espirituales. 5. Paso 5. La recompensa, el fruto. S de salida, el fruto del vientre es nuestra recompensa. No esperamos recompensa del mundo, nuestra mayor satisfacción es ver a nuestra descendencia caminando en la verdad. Un hijo rescatado para el reino es el mayor tesoro que un matrimonio puede presentar ante el trono. 6. Paso 6. Resultado invencible, el legado. Conclusión. Una familia bajo este pacto es una familia invencible. Como dice el versículo 4, son saetas en manos del valiente. Un hijo criado bajo la fórmula de la omnipotencia es un proyectil de luz lanzado contra las tinieblas del 2026. Puntos clave para su locución en el bloque 3. El mensaje, hermanos, sus hijos no son accidentes, son designios divinos. Si usted quiere hijos victoriosos, sea usted un padre conectado a la omnipotencia. Conexión con el pacto. Las 250 familias que firmamos el pacto hoy entendemos que, yo y mi casa, incluye a los niños, a los jóvenes y a los que vendrán. Estamos sobre la hora, hermano. Solo queda el cierre final con el lema y el resumen en párrafo que usted solicitó. ¿Damos el toque final para salir al aire? Usted es el puente. Amén, hermano José Antonio. Aquí estamos listos para trabajar en la agenda del domingo 11 de enero del 2026. Saludos, hermano. Estamos contra reloj, pero el Espíritu Santo nos dará la agilidad necesaria. Aquí tiene la hoja de cámara estructurada para iniciar a las 5 de la madrugada. 5 de la madrugada, bloque 1, la base bíblica, Génesis 12. 1. Lectura parafraseada, Génesis 12, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y serás bendición. Abraham no cuestionó, él empacó su fe y salió. Construyó altares donde quiera que iba, reconociendo que su victoria no dependía del terreno, sino del Dios que lo guiaba. A pesar de sus miedos en Egipto, Dios protegió el pacto, porque cuando Dios te llama, Él mismo guarda tu salida y tu entrada. 2. Análisis GPS, Génesis 12. G. Gestión de la voluntad, decidir salir de la zona de confort, Ur, para entrar en la zona de fe, Canaán. P. Poder del eslabón, el altar que Abraham edificó es nuestro eslabón de oración hoy. Sin altar, no hay guía. S. Salida invencible, el resultado de obedecer es convertirse en una bendición para todas las naciones. 5 y 15 de la madrugada, bloque 2, devocional, permanecer cerca de Dios. Lectura, Efesios 6 y 18, orando en todo tiempo. Análisis GPS teocrático, de los 5 párrafos. Párrafo 1, la luz versus tinieblas. G, decisión de caminar bajo el sol de justicia. Párrafo 2, el peligro de la distancia. P, la oración constante impide que el enemigo corte la señal. Párrafo 3, la armadura. G, voluntad de vestirse diariamente con la verdad. Párrafo 4, la vigilancia. P, velar no es solo mirar, es estar conectado al radar del espíritu. Párrafo 5, la victoria final. S, permanecer cerca de Dios nos hace invulnerables a los dardos de fuego. 5 y 30 de la madrugada, bloque 3, audiolibro, matrimonios felices. Tema, los hijos como regalo, Salmo 127, 3. GPS teocrático en 6 pasos. Identificación del regalo, reconocer que los hijos no son una carga social, sino una herencia divina. La voluntad del Padre, decidir educar para la eternidad, no solo para el éxito terrenal. El eslabón familiar, la oración intercesora de los padres como escudo legal sobre los hijos.
La recompensa, ver el fruto del vientre como una bendición que refresca el hogar. Instrucción de la patente, ejecuite los hijos son, talentos, prestados que debemos devolver con intereses al cielo. Resultado invencible, una generación que servirá a Jehová, convirtiéndose en saetas en manos del valiente. Resumen de lecciones anteriores. Iniciamos el año con la consagración y el pacto. Pasamos por la fe de Abraham, Génesis 12, y el eslabón de oro de la oración. Ayer, 10 de enero, ratificamos el pacto con nuestras 10 iglesias bajo Josué 12 y 15. Hoy, 11 de enero, el concepto clave es la proximidad divina. Solo permaneciendo cerca de la fuente evitaremos las tinieblas y protegeremos a nuestra herencia, nuestros hijos. Cierre de cámara. Recuerden, el Señor llama y capacita al que envía. Estamos a minutos de ser puentes entre Dios y la tierra. Conéctense a Jesús. Estamos en la recta final, hermano. Faltan pocos minutos para las 5 de la madrugada y el Espíritu Santo está listo para ungir su voz. Aquí tiene el cierre de impacto, las invitaciones estratégicas y el resumen final para sellar esta transmisión. Bandera a cuadros, cierre final, impacto y unción. Hermanos de nuestras 10 iglesias en pacto, desde el Chorrillo hasta Colonia del Prado, hoy hemos recibido la fórmula de la omnipotencia. Hemos visto a Abraham salir por fe, hemos decidido permanecer cerca de la luz para disipar las tinieblas y hemos reclamado a nuestros hijos como la herencia sagrada que Dios nos ha confiado. No salgan a este día como derrotados, salgan como puentes entre Dios y la tierra. Calendario, agenda de poder, invitaciones. La bendición no termina aquí, manténganse conectados a nuestra programación de hoy. 3 de la tarde, nuestra transmisión especial en inglés para la serie de adultos. Llevemos el mensaje a cada lengua. 7 de la tarde, continuamos con los 10 días de oración. Hoy es el quinto día, el punto medio de nuestra batalla espiritual. No falte a su cita con el trono de gracia. 8 de la tarde, una hora de estudio profundo. Iniciamos con la escuela sabática para nuevos creyentes y cerramos con la escuela sabática regular en nuestra lección número 3. El conocimiento de la verdad nos hará libres. Cara rezando, oración de sellamiento y lema. Oremos. Padre, gracias por este despertar. Bendice a las 250 familias en pacto. Que hoy seamos soldados victoriosos en Cristo. Porque recuerden siempre, el Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Amén. Resumen de lecciones anteriores, 11 de enero. El 1 de enero iniciamos con la consagración total. Del 2 al 5 de enero fortalecimos la palabra, la fe, el servicio y la humildad. El 6 y 7 de enero reafirmamos el testimonio y el reposo. El 8 de enero ordenamos nuestra mayordomía y el 9 de enero recordamos el pacto de gracia. El 10 de enero ratificamos colectivamente nuestro compromiso con Josué 12 y 15. Hoy, 11 de enero, el concepto clave es la proximidad estratégica. Al igual que Abraham en Génesis 12, decidimos gestionar nuestra voluntad para permanecer cerca de Dios, asegurando así que nuestra herencia, nuestros hijos, crezca bajo la luz de la omnipotencia y no en las tinieblas del mundo. Al aire, hermano. Todo está listo. Que la gloria de Dios brille a través de usted en este sábado. Bendiciones.